Buenas tardes. Vamos a plantear el método de la rigidez. Ustedes ya han recibido esta información como archivo PDF. Ahora nos toca comentar este texto. Entonces, para utilizar el método de la rigidez en la solución de las estructuras, se descompone la estructura en ciertos elementos que son los elementos rígidos. Estos elementos no se deforman, pero sí pueden moverse. Entonces sabemos que un cuerpo en el espacio tiene 6 grados de libertad, es decir, 3 rotaciones y 3 traslaciones. Las estructuras en el plano, por lo contrario, solamente tienen 3 grados de libertad, es decir, como pueden moverse solamente sobre el plano, entonces tienen 2 traslaciones y una rotación. Entonces vamos a estudiar el método considerando que la estructura solamente tiene 3 grados de libertad, de modo que cada elemento rígido va a tener estos 3 movimientos, 2 traslaciones y una rotación. Estos elementos rígidos están unidos a elementos flexibles. Entonces, estos elementos flexibles, por su condición, se deforman. Y como están unidos a los elementos rígidos, cuando los elementos rígidos se mueven, deforman a los elementos flexibles. Estas barras flexibles, que son resortes en realidad, cuando reciben la acción del nudo, por medio de fuerzas o momentos, entonces se oponen a esa deformación. Por lo tanto, para que sean deformados, los nudos rígidos tendrían que cargar sobre las barras flexibles. Y a tiempo de deformarse, las barras flexibles, se oponen al movimiento y cargan sobre los nudos. Entonces, hay una interacción entre el nudo y la barra que se manifiesta a través de las cargas internas de nudo a barra, que serían 3 en el plano, 2 fuerzas y un momento. Entonces existe una interacción entre las barras flexibles y los nudos rígidos. Repito, esa interacción se manifiesta a través de una carga que tiene 3 componentes, 2 son fuerzas y un momento. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Se plantea como incógnitas los desplazamientos de los elementos rígidos. Entonces, por cada nudo rígido tenemos 3 incógnitas porque hemos dicho que cada nudo rígido tiene 3 grados de libertad, 3 movimientos. Pero también sabemos que en cada cuerpo que tiene 3 libertades existen 3 ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, vamos a utilizar estas condiciones de equilibrio para encontrar los desplazamientos. Ese es básicamente el concepto. Muy bien. Bien, los nudos rígidos, además de recibir la carga de los elementos flexibles, están sujetos además a cargas que actúan directamente sobre la estructura. O sea que son cargas que pueden estar actuando sobre las barras y que a través de las barras se transfieren hacia los nudos. O sea que los nudos rígidos, los elementos rígidos, reciben carga de 2 naturalezas. Una de las cargas se debe a las acciones externas del medio sobre la estructura. Y otras cargas que reciben son la acción que hacen los elementos flexibles al deformarse. Bien, entonces vamos a ir discriminando apropiadamente en lo que continúa las cargas debidas a las deformaciones de los elementos flexibles. Eso es lo que vamos a estudiar en primera instancia. Para eso necesitamos repasar algo de la teoría de la flexión. Bien, este gráfico nos ilustra la aplicación de una de las hipótesis que nos llevan a la solución. Y esa es la hipótesis de Navier, es decir, un principio de Navier. Dice que si existen 2 secciones inicialmente paralelas, como estas, antes de la deformación, cuando se produce la deformación se mantienen planas, aunque no necesariamente paralelas. Entonces, cuando este cuerpo se deforma, estas caras ya no permanecen paralelas.
no necesariamente permanecen paralelas. Entonces estamos viendo los movimientos que tuviera esta carga cuando este cuerpo se deforma. Si estamos en el espacio, tendremos tres traslaciones. Esta superficie se mueve a lo largo del eje X una longitud U. A lo largo del eje Y se mueve una distancia B y a lo largo del eje Z perpendicular una longitud W. Entonces, U, B y W son los movimientos que tuviera una sección transversal cualquiera. Traslaciones, es decir, el cuerpo se mantiene paralelamente a sí mismo durante el movimiento. Bien, entonces en la traslación estas dos caras pueden mantener su paralelismo. Pero además de las traslaciones hay otro movimiento que también se puede dar cuando este cuerpo se deforma. Y ese movimiento de esta cara puede ser rotacional. Entonces, si el eje de rotación es el eje X, este gráfico nos muestra que θx describe el movimiento rotacional. Este eje X, el eje de rotación, si se considera la rotación como vector, es la dirección de este giro. El eje Y también puede ser eje de rotación, en cuyo caso el giro θy vectorialmente tendría también la misma dirección del eje de rotación. Y finalmente aquí tendríamos una rotación que tiene como eje el eje Z. Estos dos casos de rotación corresponden a la flexión. Cuando este cuerpo se deforma debido a la acción de momentos flectores, entonces se curva y al curvarse se presenta un cambio en la pendiente. En cambio, este giro, cuando el eje de la rotación es el eje perpendicular, estamos hablando de un momento torsor que produce un giro, un desplazamiento del plano de la sección sobre el mismo plano. Bien, entonces esta es la hipótesis de Navier. Entonces una sección cualquiera ya no necesita investigarse con infinitos desplazamientos de los infinitos puntos, sino simplemente estos movimientos 3 y otros 3 movimientos rotacionales serían las incógnitas del problema cuando una barra se deforma. Bien, entonces, para estudiar la flexión, este caso, entonces utilizamos ahora el principio de Bernoulli, que está expresado aquí. Dice que esta cara, por el principio de Navier, se ha movido con traslación en el eje Z, otra traslación en el eje Y, que sería la longitud B, y cuando esta sección está en esta situación, es decir, cuando se ha trasladado y ha tenido dos traslaciones, una traslación en Z, que es la longitud W, y otra traslación en el eje Y, que es la longitud B, entonces rota. Y ese giro está expresado como la magnitud en θ. Bien, entonces tenemos que esta sección, si fuera impedida de moverse, es paralela inicialmente a esta otra sección. Después de que esta barra se deforma, entonces la forma que adquiere la barra deformada sería una curva. Y una curva está expresada por el cambio de pendiente. Entre este punto y este punto, la pendiente que se ha mantenido aquí horizontal, en este extremo ha rotado y este es el giro que se ha de producir. Ese es el cambio de pendiente entre estas dos secciones. Bien, entonces, ¿qué dice el principio de Bernoulli? Dice que si esta es la sección rotada, entonces la perpendicular a esta recta, a este plano mejor dicho, esta perpendicular tiene necesariamente que ser tangente a la curva.
Entonces, la curva que se ha producido debajo o debido a los momentos flectores, esta curva tiene una pendiente en cualquier sección transversal que es perpendicular a la cara transversal. Entonces, el hecho de que este giro sea igual a este nos permite desarrollar la teoría de la flexión. No vamos a hacer, no es esta la oportunidad, pero debido a estas hipótesis, entonces podemos establecer ciertas relaciones entre los momentos que producen estos giros y los giros mismos, ¿no? Esa es la teoría de la flexión. En nuestro caso, como estamos aplicando esta teoría a estructuras en el plano, vamos a decir que esta curva permanece en el plano, es decir, está en el plano YZ. Esa teoría, además, en su expresión más simple, requiere de que los ejes de referencia X y Y, que definen los puntos de las secciones transversales, tengan como origen el centroide y sean además ejes principales. Entonces, en esas circunstancias, tenemos que la teoría de la flexión nos permite encontrar cierta correlación entre los momentos que producen la curva y las pendientes. Bien, entonces, haciendo uso de la geometría analítica, si la curva está en el plano YZ, podemos decir que la pendiente en cualquier punto es la derivada de Y con respecto de Z. Como quiera que Z y Y se miden aquí en este triángulo con signos positivos, eso implica que un giro horario, como este por ejemplo, un giro horario es positivo. Entonces dice que θ es el ángulo que ha rotado esta sección. Una sección que inicialmente era vertical, perteneciente a esta barra, después del movimiento tiene esta posición y esa posición implica un giro. Como hemos dicho, esta sección transversal es perpendicular a la tangente a la curva. Por lo tanto, este es el cambio de pendiente de la curva que corresponde al giro, a la rotación de cualquier cara. Bien, entonces aquí estamos viendo la hipótesis de Bernoulli. De la misma manera, si una parte de la barra hubiera sido trasladada a este punto, después de su rotación, la cara que está aquí sería paralela. Pero como la curva sigue desarrollándose, sigue teniendo una curvatura, entonces habrá un cambio de pendiente entre esta sección y la adyacente. Por lo tanto, ese cambio de pendiente estaría expresado por este diferencial de θ. Bien, entonces estamos sacando este pequeño arco, lo estamos agrandando y estamos estudiando entonces que en este punto la pendiente es θ. En este punto es diferente la pendiente y el cambio de pendiente que hay entre estos dos puntos es este ángulo, el diferencial de θ. Bien, entonces tenemos que la geometría analítica define como la pendiente la derivada de Y con respecto de Z. O sea que este ángulo es la derivada de Y con respecto de Z. Bien, cuando esta distancia es infinitesimal, el arco se reemplaza por la secante, de modo que también podemos definir la tangente y el seno en este triángulo infinitesimal. Diríamos entonces que la tangente de este ángulo será igual a la derivada de Y con respecto de, o diré, la relación entre la longitud de Y y la longitud de Z. Estamos confirmando la definición de pendiente como la tangente del ángulo. Pero el seno también puede ser definido como la relación entre dy y la longitud propiamente del arco. Entonces, cuando estamos analizando la teoría de la flexión, hemos hecho una suposición y hemos dicho que cuando los ángulos son pequeños, cuando la curvatura es pequeña,
entonces esta longitud y esta longitud son básicamente iguales, porque el ángulo es pequeño, la tangente se hace igual al seno. La tangente, repito, es la relación entre los catetos y el seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si estas dos cantidades para ángulos pequeños son iguales, entonces eso nos llevaría a la definición de que la longitud del arco es igual a la longitud de la variable. Eso tiene consecuencias muy importantes porque la ecuación diferencial que resulta del planteamiento de esta geometría se convierte en una ecuación diferencial con variables separadas y entonces ya no se tiene que seguir ningún procedimiento de las ecuaciones diferenciales, sino que esta se resuelve por simple integración, como vamos a ver inmediatamente. La segunda consecuencia que tiene es esta, ¿no? Dice que cuando se ha dibujado esta curva, que es igual a esta recta, se ha pensado en que hay ciertos elementos, ciertas fibras que se comprimen y hay otras que se alargan. Entre las que se comprimen y se alargan, existe una que no cambia de longitud. Por lo tanto, la longitud L de la barra, cuando ésta se curva y se convierte en esta curva, naturalmente para mantener las longitudes debería haber un corrimiento delta z de su extremo derecho. Si este se mantiene inmóvil, para que esta curva tenga la misma longitud de esta recta, tiene que haber un corrimiento. Pero, debido al análisis que hemos hecho de las pequeñas deformaciones, si el cateto es igual a la hipotenusa, si este cateto es igual a esto, entonces se dice que este corrimiento es aproximadamente 0. Por lo tanto, cuando una barra se deforma debido a los momentos, entonces cuando tiene una curvatura, este corrimiento es imperceptible y puede considerárselo 0. Bien. Entonces, recordemos, esta curva tiene curvatura negativa. Este es el eje Y que define el desplazamiento vertical para cualquier posición de la variable. La variable z y como función tendríamos las pendientes y las flechas. Esta curva estaría definida por sus pendientes o el cambio de pendiente, que sería la curvatura, y las flechas, es decir, las distancias que han corrido sobre el eje Y las secciones transversales. Este fenómeno tiene relación con esta solicitación. Esta es entonces la solicitación que produce esta deformación. Estamos hablando de los momentos y las cortantes. Las normales tienen un tratamiento separado. Esta curva no se debe a la normal, sino se debe básicamente en un principio a los momentos. Y se dice posteriormente que la cortante va a incrementar esta curva. Pero ese incremento, en nuestro caso, en el caso de barras largas, el incremento de la curvatura debido al cortante generalmente es despreciado. De modo que básicamente en la determinación de esta curva vamos a utilizar el efecto solamente de los momentos. Repito, las curvaturas incrementan la curvatura en una cantidad despreciable que no vamos a considerar en la teoría de la flexión. Las normales van a producir alargamiento en las fibras, por lo tanto vamos a dejar ese tratamiento separado. Muy bien, entonces, del equilibrio de la tajada diferencial hemos encontrado ciertas relaciones. Hemos dicho que el cambio en la función cortante, este cambio, es igual al área de este rectángulo. Por lo tanto, la derivada de Q con respecto de Z es igual a la carga distribuida Q. Entonces, este rectángulo es un diferencial del mismo orden de magnitud
que del incremento de carga. Entonces, del equilibrio, esta componente con esta se equilibran. Entonces, el cambio en el cortante tiene que ser equilibrado por esta sección, que es de un orden de infinitud igual que el diferencial. En cambio, este pequeño triángulo es dq por dz, por lo tanto es despreciable. Entonces, de esa igualdad se encuentra que la derivada de q con respecto de z es igual al valor de la carga en el punto de análisis. De la misma manera, planteando el equilibrio de momentos, podemos establecer que la derivada del momento, un diferencial de primer orden, es equilibrado por el momento de este par, q y q. Los otros momentos, salvo este, que es equilibrado por este, todos los demás momentos son de un orden de infinitud, de segundo orden, son diferenciales de segundo orden, por lo tanto, despreciables frente, repito, al momento, al incremento del momento y el momento de esta carga, ¿no? Entonces, donde sea que haya centro de momentos, entonces esta fuerza con esta multiplicada por esta distancia es el par, es un momento diferencial de primer orden. El momento de esta fuerza será un diferencial de segundo orden, etc. Entonces, de ese hecho se encuentra que la derivada del momento con respecto de z es igual al valor de la cortante. Entonces, del equilibrio de fuerzas hallamos la derivada de los cortantes, como la carga distribuida cambiada de signo. Y del equilibrio de momentos hallamos que la derivada del momento con respecto de z es igual a la carga q. Bien, esas dos herramientas vamos a utilizarlas como herramientas que salen del equilibrio del cuerpo. Otras relaciones que hemos hallado, utilizando la hipótesis de Bernoulli, nos dicen que la curvatura de este elemento, que va a ser llamada curvatura Kx, porque la curva está en el plano perpendicular al eje X, corresponden a la división del momento sobre EI. Entonces, estamos hablando ya de tres relaciones. La relación del momento, la derivada del momento, la derivada de la cortante, y aquí estamos hablando de que el momento sobre EI, el módulo de elasticidad, y la inercia para la sección transversal en un eje centroidal principal, entonces nos da la curvatura. El momento sobre esta recta, estamos hablando siempre de elementos en el plano. Entonces, en estas circunstancias, un momento en esta situación, en este eje, produce curvatura en el plano perpendicular. Como el eje está saliendo de esta hoja de papel, entonces perpendicularmente sobre la hoja de papel se va a producir la deformación. Entonces, este momento, el momento mx, dividido entre la inercia para este eje y dividida adicionalmente con el módulo de elasticidad, nos daría la curvatura, siendo la curvatura la derivada de la pendiente con respecto de z. Es decir, la derivada de θ con respecto de S, con respecto del arco es la curvatura. Pero como hemos dicho que el arco y la variable son la misma, entonces nos va a permitir hacer esta simplificación. Decimos, inicialmente la definición de la geometría analítica nos dice que la curvatura es el cambio de pendiente a lo largo del arco. Como quiera que la longitud del arco se asemeja a la longitud de S, porque el seno es igual a la tangente, entonces reemplazamos el arco por el diferencial, por la variable, por el diferencial de la variable, entonces utilizamos esta expresión. Y este valor de la curvatura hallamos utilizando la ley de Hooke.
y nos dice que es el momento sobre EI con signo negativo. Bien, entonces la curvatura, que es esta de manera simplificada, utilizando la ley de Hooke, se demuestra que es esto, la ley de Hooke, la hipótesis de Bernoulli y el principio de Navier. Entonces, hemos establecido finalmente esta expresión. Si nosotros pasamos a multiplicar e integramos, dice que la pendiente, el cambio de pendiente es integral de la curvatura por el diferencial de z. Entonces, el hecho de que podemos resolver la ecuación, que inicialmente es una ecuación diferencial, es porque el arco ha sido reemplazado por z y como el momento es una función de z, hemos separado las variables θ y z y podemos resolver el valor de θ simplemente por integración. Este es un error de taipeo que dice que es el diferencial de z. Entonces, la primera integral del momento es la pendiente. Y como por definición de pendiente es la derivada de la flecha con respecto de z, pasamos a multiplicar y podemos hallar integrando la pendiente, que es integrando dos veces el momento sobre EI. Bien, entonces aquí tenemos planteada la teoría del método de la doble integración, cuando se trata de la ecuación de la teoría de la flexión. Entonces aquí tenemos la ecuación de la deformada. ¿Cómo es la deformada? Se define integrando dos veces la función de momentos, dividida entre dos constantes que son el módulo de elasticidad y la inercia. Bien, entonces las otras condiciones de las que habíamos hablado, que vienen del equilibrio de la tajada, nos dicen que la derivada del cortante es menos la carga distribuida y la derivada del momento es la cortante. Entonces podemos combinar estas dos teorías y podemos establecer unas ecuaciones que vamos a plantearlas en este caso vamos a plantearlas para resolver la rigidez de las bases. Muy bien, entonces tenemos que, si el momento es la doble integral de la carga y la pendiente es la integral del momento, reemplazamos esto aquí y tenemos que integrar 3 veces la carga. Entonces, repitiendo, empezamos de esta expresión, pasamos a multiplicar, integramos por primera vez y tenemos la cortante. La cortante la multiplicamos por la derivada, integramos y tenemos el momento como la doble integral de la carga distribuida. Integramos una vez más el momento y encontramos las pendientes. Entonces la pendiente sería la triple integral de la carga distribuida. Y como sabemos que las flechas son la integral de las pendientes, entonces, reemplazando en esta expresión el momento, que es la doble integral de la carga, tenemos que integrar 2 veces más y establecemos estas relaciones, ¿no? Que la carga cortante es la primera integral de la carga, el momento es la segunda integral, la pendiente la tercera y las flechas son la cuarta integral de una barra en la que se está suponiendo actúa una carga distribuida que puede tener cualquier valor. Puede ser una función recta, una función parabólica, etc. Entonces, de esa manera hemos encontrado la flecha para cualquier función de carga. Resulta que ahora nosotros vamos a buscar las cargas, momento cortante, cuando una barra se deforma debido a la traslación y a la rotación de los nodos. Entonces, dejamos esta expresión pendiente y decimos en nuestro caso ahora la deformación de la barra, esta deformación,
no se debe a cargas que están actuando, no es una carga distribuida que produce esta deformación, sino que son los desplazamientos de los nudos. Porque eso es lo que hemos planteado, ¿no es cierto? Los nudos están sujetos a cargas de dos naturalezas. Una carga sería la que proviene de los elementos flexibles cuando se deforman. Ese es el punto. Ahora estamos apuntando a calcular las cargas que se producen entre los elementos flexibles y los nudos cuando los nudos se desplazan. Ese es nuestro propósito. Entonces vamos a decir que no hay carga distribuida, sino que hay una deformación de la barra debido a los desplazamientos que tienen los nudos extremos de las barras. Bien, entonces, como vemos, si hacemos esta integración manteniendo Q, supongamos una constante, entonces como tenemos que integrar 4 veces, Q, la primera integral nos daría Q por X, la segunda X al cuadrado, la tercera X al cubo, y finalmente la cuádruple integración tendría que Q está multiplicado por la variable Z elevado a la cuarta potencia. Después de haber hecho eso, vamos a, bueno, entre paréntesis, digamos que por cada integración vamos a añadir una constante de integración. De modo que al integrar 4 veces vamos a tener 4 constantes de integración. Y el factor que se multiplica a la carga constante Q es Z a la cuarta potencia. Si ahora en estas condiciones decimos que Q es 0, no existe en realidad carga y la barra se deforma debido a otras causas, entonces el exponente Z4 está multiplicado por 0, por lo tanto la ecuación que nos va a quedar es una ecuación de tercer grado en Z con 4 coeficientes que han de determinarse, 4 constantes de integración. Entonces, después de todo lo que veamos, vamos a suponer que Y, el producto de la cuádruple integración, deviene en esto. Q estaría multiplicando a Z a la cuarta. Como Q es 0, entonces borramos ese término y estas serían las 4 constantes de integración, A, B, C y D. De la primera integración, D su constante. De la segunda, C, de la tercera, B y de la cuarta, A. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar en la que vamos a establecer los coeficientes A, B y C, A, B, C y D, a partir de las condiciones que han causado esta deformación. ¿Qué condiciones son esas? Los movimientos de los nudos. Muy bien. Bien, vamos a continuar la teoría. Hemos visto en qué se va a convertir esta cuádruple integración. Ahora vamos a hallar la causa de esta deformada. Y hemos dicho que en la teoría del método existen elementos rígidos y elementos flexibles. De todos los elementos flexibles estamos escogiendo uno de ellos que por definición tiene en sus extremos nudos rígidos. Es decir, estos representan los elementos rígidos, estas formas que no cambian pero que se mueven. Y esta barra, que es un elemento unidimensional, para satisfacer el movimiento que tiene el nudo I desde esta posición hasta y J, tiene que, como se ve, deformarse. Bien, entonces, cuando se trata del método de rigidez matricial, entonces vamos a tomar en cuenta los tres desplazamientos que tendría el nudo: traslación en U, en B y rotación en W. Nudo J, traslación en U, traslación en B y cuando está aquí la rotación θ en el eje W. Bien, estos desplazamientos, por la hipótesis de Bernoulli, nos dicen que esta cara que ha rotado un ángulo es también la misma cara de la barra, por lo tanto, la cara extrema de la barra también hubiera rotado.
a menos que entre el nudo y la barra exista una liberación. Entonces, para simplicidad de la explicación, vamos a suponer que la comunicación entre la barra y el nudo, en este caso el vínculo, es un vínculo de continuidad. No hay ninguna interferencia entre la barra y el nudo. Existe completa continuidad. De modo que si esta cara rota θ i, la cara de la barra tendrá exactamente la misma rotación. Bien, esto hemos dicho que sería tres incógnitas y el método sería matricial de rigidez, usando herramientas vectoriales. Pero en este curso nos corresponde ver una simplificación de este método que se resuelve por el álgebra. Y ese método se llama el método de las pendientes y deflexiones. Lo fundamental de este método vamos a explicar a continuación. Entonces, estas longitudes UI y VI son en general diferentes a las V y JU. Entonces, vamos a pensar que este nudo llega a esta posición y este nudo al moverse no necesariamente se va a mover como se ha movido el I. En general, los movimientos de I y de J son diferentes. Ahora, en el método de las pendientes y deflexiones se piensa de esta manera. Para llegar a esta posición, supongamos que copiamos el movimiento del nudo I al nudo J, es decir, el nudo J inicialmente va a llegar hasta una posición que le dicta el movimiento del nudo I. Es decir, vamos a copiar este vector de I aquí. Entonces vamos a llegar a cierta posición inicial, a una posición provisional. Posteriormente el nudo va a seguir moviéndose para alcanzar esta posición. Este nudo va a seguir trasladándose horizontal y verticalmente y después rotar. Entonces, el movimiento traslacional en el eje de la barra correspondería a un alargamiento de la barra. Cuando este nudo se mueva horizontalmente, en la barra, que es el resorte, va a producirse alargamientos. Sabemos que estos alargamientos tienen un valor muy pequeño frente a los otros desplazamientos de las otras causas, es decir, en la tracción. Las deformaciones son muy pequeñas. Por lo tanto, vamos a decir que este barra no se ha de alargar. Una vez que llega a esta posición provisional, ya no tiene más que moverse horizontalmente y lo único que podrá hacer es moverse verticalmente para encontrar su posición final. Entonces, la diferencia entre UJ e UI, que sería el delta en el eje U, va a ser 0. Por lo tanto, estamos utilizando una simplificación de cálculo, que dice que si copiamos el movimiento del nudo I para el nudo J, llegamos a una posición provisional y que para continuar el movimiento y alcanzar la posición final, esta barra ya no puede moverse horizontalmente porque esta longitud no debe cambiar. La barra es inextensible. Entonces, lo único que va a poder hacer es moverse verticalmente. Una vez que está en esta posición, rota el ángulo θJ de modo que ha alcanzado su posición final, que es una posición aproximada. Entonces, esta simplificación tiene como consecuencia de que ya no tengo que encontrar las incógnitas UI, VI, VJ y UJ, sino que, debido a que este movimiento inicial, copiando delta I en el nudo J, dice que esta barra no tiene por qué deformarse. Entonces, la traslación, que es la primera etapa del movimiento, no ocasiona ningún esfuerzo en la barra. Y que en la segunda etapa, que es el desnivelamiento y la rotación de los nudos, es la que va a producir la curva
final. Entonces, como incógnitas, en este método vamos a tener las rotaciones de las bases de los nudos y el desnivel de las bases. Inicialmente, de 3 traslaciones hemos reunido, haciendo la suposición de inextensibilidad de la base, hemos quedado en una sola incógnita como longitud. Entonces tenemos 2 incógnitas de giro y una incógnita de desnivel. Vamos a ver posteriormente que en muchos casos, debido a la condición de inextensibilidad, también se constituye esa condición como una condición que hace que inclusive el desnivel se anule. Eso va a depender de la forma de la estructura. Vamos a ver posteriormente. Entonces, en este instante nos interesa encontrar cuáles serían las cargas que producirían que la barra rote debido a los giros de los nudos y también tenga curvatura debido al efecto del desnivel. Ese es nuestro objetivo en este caso. Naturalmente la curva dependerá, como hemos dicho, del vínculo que hay entre la barra y el nudo. En este caso estamos viendo vínculos de continuidad. Repito, el giro que tenga esta cara le pertenece al nudo y a la barra. Bien, entonces vamos a separar el efecto de los giros y el efecto del desnivel. Repito, el efecto de la traslación sobre la deformada de la barra es nulo. Esta barra no se deforma cuando el nudo I llega a su posición final traslacionalmente y el nudo J tiene una posición provisional JT. Bien, entonces aquí estamos dibujando el efecto solamente de las rotaciones, es decir, los nudos en su sitio giran. El nudo I, teta I, el nudo J, teta J. La barra se mantiene en sus extremos en el mismo lugar, solamente rota. Por la hipótesis de las pequeñas deformaciones, entonces, cuando una recta cambia de forma, se curva, pero sus pendientes son pequeñas, entonces la longitud de la curva y la longitud de la recta no han cambiado. Por lo tanto, esta curva no tiene, si este es el efecto, si la causa es más bien rotaciones, no tiene por qué estar sujeto a cargas normales. Entonces, ese va a ser un hecho que lo vamos a recordar. Esta longitud, cuando la causa de la deformación son giros, definen una longitud de curva que es la misma, sin que se tenga que mover ninguno de los extremos. Entonces eso es porque estamos suponiendo la aproximación de que la longitud de la recta y de la curva son iguales sin que sea necesario el movimiento de los extremos. Por lo tanto, las cargas normales producto de este movimiento van a ser nulas. Y aquí tenemos descritas las traslaciones. Esta barra inicialmente se traslada porque el nudo J tiene el mismo movimiento que I. Y luego, como en la segunda fase, solamente puede moverse verticalmente porque esta barra no permite que se mueva más horizontalmente. Entonces, este es el desnivel que va a producir la curva, porque en la primera etapa la barra se mantiene recta, solo es en la segunda etapa que tiene esta curva. Entonces, para que haya esta curva, necesariamente los nudos tienen que actuar con cargas. Esas cargas, tanto en este como en este caso, estamos analizando el plano, entonces las cargas que hace el nudo sobre la barra para mantener esta forma son 3. Una normal, una cortante y un momento. En cada extremo entonces tendremos estas cargas que son, repito, las cargas que hace este nudo sobre la barra cuando el nudo se ha trasladado o ha rotado. Entonces, sobre las barras, para mantener esta forma, es necesario que impongamos estas cargas que provienen del nudo. Ahora, ¿de dónde salen estas?
obviamente de las cargas externas que están produciendo desplazamientos sobre el nudo. Estas mismas cargas, cambiadas de signo, van a ser las cargas que actúan sobre los nudos. Hemos dicho que debido a la hipótesis de las pequeñas deformaciones, para que tenga esta forma la barra, no es necesario que existan cargas normales. Entonces ahora tenemos momentos y cortantes como resultado de este giro. Para que haya esta forma, solo es necesario imponer un momento y una cortante. La carga normal, de hecho, es 0. En este caso lo propio. Para que tenga esta forma, esta longitud y la longitud de la curva son exactamente la misma, sin necesidad de que éste se mueva a ningún lado. Va a mantenerse sobre la perpendicular, pero va a cambiar la longitud, va a mantenerse la longitud de la curva. Esa es la hipótesis de las pequeñas deformaciones. Entonces, nuestro problema es, a partir de los giros, calcular dos cargas, que son cortante y momento. Ya de hecho, la horizontal se hace nula. Dos cargas en cada uno de los extremos. Bien, entonces, para hallar eso, vamos a resolver el problema a partir de la expresión de la deformada. Entonces estamos asumiendo la ecuación de esta línea curva, que es la que nos ha definido la teoría de la flexión y el equilibrio de la tajada diferencial. En esta expresión entonces hemos reunido toda la teoría de flexión y el equilibrio, ¿no? Entonces esta expresión ha venido de toda la teoría que conocemos de resistencia de materiales. Por lo tanto, decimos entonces que estos giros mantienen esta curva de esta forma y para eso el nudo tiene que cargar sobre la barra. Este es el resorte producto del movimiento de los nudos. Bien, entonces la definición de rigidez dice que la rigidez es la relación entre la carga y el desplazamiento. ¿De qué cargas estamos hablando? En este caso estamos hablando de 6 cargas, 2 de ellas 0. Entonces, cuando yo divida estas cargas entre teta, o estas 4 cargas entre teta y, estaré definiendo un conjunto de rigideces. Algunas rigideces traslacionales, otras rigideces rotacionales. Entonces, la división de estas cargas entre teta y es un conjunto de rigideces. Las mismas cargas divididas entre teta j serán las rigideces también de la barra. Entonces, las rigideces de la barra se forman o se conforman en una matriz de rigidez. De esa matriz de rigidez, que deberíamos utilizar cuando usamos el método matricial de rigidez, solamente vamos a utilizar los momentos. ¿Por qué? Porque las fuerzas cortantes y las normales que aparezcan cuando haya cargas, debido a la simplificación esta que estamos haciendo, van a ser tratadas de otra manera. Bien, entonces, nuestras incógnitas van a ser teta i, teta j y estos desniveles. Esas ecuaciones que vamos a utilizar, estas incógnitas van a ser calculadas utilizando las condiciones de equilibrio de fuerzas y momentos. Es decir, una vez que calcule estas cargas debido a los giros, les voy a imponer con el signo cambiado a los nudos. Y voy a plantear el equilibrio de los nudos, equilibrio de fuerzas verticales, horizontales y momentos, en la teoría general del método matricial de rigidez. En nuestro caso, no vamos a plantear equilibrio de fuerzas, sino solamente de momentos. En este caso voy a plantear la ecuación que le corresponde a teta i, es la suma de momentos en i. Las ecuaciones de suma de fuerzas van a estar reservadas para calcular los desniveles y las cargas que van a actuar
en la estructura. Vamos a ver posteriormente esto del equilibrio de fuerzas verticales y horizontales. Del mismo modo, debido a este desnivel, ya que repito, esta traslación de la barra no ocasiona ninguna deformación, por lo tanto ningún esfuerzo. Es este desnivelamiento que ha curvado, por lo tanto esta forma se mantiene gracias a la carga cortante y al momento. Esta fuerza horizontal nuevamente es cero. Entonces las rigideces que estoy encontrando, que estoy buscando, son la división del momento entre el desnivel o la división de los momentos sobre θ y. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que vamos a emplear? En este caso van a ser las condiciones de borde. Tenemos en general una cantidad de incógnitas y debemos mantener la misma cantidad de ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Para describir la ecuación de esta curva tenemos 4 incógnitas, que son las constantes de integración. Vamos a tener que utilizar 4 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son de que este punto de la curva no se ha movido verticalmente. Este otro punto tampoco. Por lo tanto, la flecha para el origen y el extremo de esta curva son 0. Entonces, de ahí nacen 2 condiciones. Las otras 2 condiciones van a salir del giro. Dice que la tangente a esta curva, es decir, θ en el origen, es igual a θi. θ en el extremo. O sea que las condiciones de no movimiento vertical nos dan 2 condiciones. No se mueve verticalmente, la flecha es 0. Rota, entonces tenemos la condición de pendiente. 4 condiciones, 4 ecuaciones. Aquí, ¿cuáles serían las condiciones? Sería que en este punto la flecha es nula. Este extremo, cuando alcanza su posición provisional, ya no se mueve más. En cambio, este punto todavía tiene un movimiento vertical. Entonces, una condición tenemos aquí. Las otras condiciones serían el desplazamiento 0 aquí y las rotaciones. Aquí no hay rotación, aquí tampoco. θi, θj, 0. Y sub i, 0. Y sub j igual a esta longitud. Bien, como estas ecuaciones, como las ecuaciones que vamos a utilizar corresponden a la teoría de la flexión, entonces en estas ecuaciones se están utilizando signos de la resistencia de materiales y signos de la teoría de flexión. Es decir, en la teoría de flexión, la geometría analítica me dice que este giro, hemos dicho, este ángulo es positivo cuando es horario. Los momentos son positivos cuando comprimen las fibras de arriba. Los cortantes son producidos cuando el par produce un giro horario. Entonces, todos esos signos que estamos utilizando van a responder a la solución del problema que estamos planteando. Una vez que resolvemos ese problema, tenemos que volver ahora y cambiar nuestras hipótesis, nuestra convención de signos, porque en el método de las pendientes y deflexiones resulta que los momentos que tienen sentido antihorario van a ser positivos. Entonces tenemos que combinar ambas hipótesis. En la hipótesis de signo, en la convención de signos de resistencia de materiales, momentos como este, que comprimen las fibras de arriba, son positivos. Por lo tanto, estos valores son positivos tanto para la convención del método de las pendientes como para la convención de resistencia de materiales. En las caras izquierdas, a la izquierda, los momentos que comprimen las fibras de arriba, es decir, los horarios, son positivos para la resistencia de materiales. Para el método de las pendientes tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque los positivos son antihorarios. Esos cambios de signo
Vamos a considerarlos cuando hayamos terminado y estemos aplicando los resultados a las ecuaciones del método. Muy bien, entonces, para resumir, tenemos que los momentos se deben a dos efectos, rotaciones y traslaciones. Las rigideces son la relación entre la carga y la deformación. Por lo tanto, la carga será la rigidez por la deformación. Rigidez por deformación. Entonces, el efecto de las rotaciones es generar un momento en el eje, en la recta Y, y un momento en el extremo J. En el Y, el giro produce un momento. En Y, la rotación J produce también su momento. Entonces, en general, los dos giros van a producir momentos en J y en Y. El desnivel, que es una traslación, también va a producir. Como es un solo movimiento, tendremos que considerar una sola rigidez. Entonces, la rigidez es el momento sobre el desplazamiento. Entonces, este desplazamiento que está dividiendo al momento, cuando pasa a multiplicar a la rigidez, provoca o define el momento. Entonces, un momento de rotación y un momento de traslación. Si reunimos los efectos, vamos a tener estas las ecuaciones generales de rigidez de la barra. No nos olvidemos que estas son las ecuaciones que provienen de la definición. La división entre la carga y el desplazamiento asociado se llama rigidez. Una parte de este momento dividida entre θ y es la rigidez. La otra parte de este momento dividida entre θj es la rigidez. Queremos hallar las ecuaciones de esto. Para eso vamos a utilizar esta expresión. Si nosotros derivamos la flecha, obtenemos la pendiente. Si derivamos la pendiente y dividimos entre E y, en este caso, esa división la vamos a pasar al primer miembro. Entonces vamos a tener el momento multiplicado por EI. Ahora bien, si volvemos a derivar el momento, entonces vamos a tener la cortante. Aquí aparecen los 4 parámetros que vamos a utilizar en unos casos como condición y en otros casos como dato. Entonces, cuando conozcamos la flecha del desplazamiento de algún punto, va a ser una condición a utilizar. O cuando conozcamos el giro, también va a ser una condición a encontrar. Y vamos a utilizar esta ecuación para encontrar las cargas de los momentos necesarios para mantener esa forma. Bien, entonces, en la barra empotrada vamos a estudiar inicialmente las rotaciones. Hemos dicho que en el origen el desplazamiento, es decir, la flecha es 0 y la rotación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque para nosotros los giros y los momentos antihorarios en nuestro método van a ser positivos. Los giros, como está dibujado aquí, son antihorarios porque quiero manejar ese signo en el método de las pendientes. Pero en la teoría, un giro antihorario, un giro en este sentido es un giro negativo. Entonces hacemos uso, estamos ya combinando las dos convenciones. Entonces, el giro I y el giro J son negativos porque estoy suponiendo que los nudos han rotado en sentido antihorario y esos son signos negativos para estas ecuaciones. Bien, entonces aquí tenemos que en el origen no hay flecha y el giro es θi. En el extremo la variable vale z, la flecha tampoco existe porque estamos hablando de rotaciones. Y el giro en este lugar es también negativo θj. Planteamos las ecuaciones que hemos dicho, los desplazamientos 0, las rotaciones negativas y resolvemos. Entonces este es el coeficiente A, B, C y D. Reemplazamos esto en la ecuación como A, B y C, A, B, C y D y tenemos la ecuación. Esta sería la ecuación
de la flecha. Es la ecuación de la curva. Bien, ahora nosotros queremos calcular el momento. Entonces, en el momento también podemos reemplazar los valores de A, B, C y D. Entonces obtenemos la ecuación de los momentos en cualquier sección. Hemos encontrado la ecuación de los momentos que depende del valor de la variable z. Entonces a esta ecuación solamente tenemos que particularizar. ¿Qué quiero calcular? Inicialmente el momento donde la variable z tiene el valor de 0. Quiero calcular el momento en i, dándole a la variable z el valor de 0. Eso vamos a hacer. Y como en el extremo derecho el positivo para la resistencia es horario y para nosotros en el método es antihorario el positivo, entonces al valor del momento en x que encontremos a este momento, cuando z va a valer 0, el momento en y va a ser menos este momento. Entonces, evidentemente, el momento en y es negativo, porque aquí este momento para ser positivo es horario, y nosotros en el método tenemos momentos antihorarios. Entonces, reemplazamos en esta ecuación el signo menos y para la variable z le damos el valor de 0. Entonces, esta primera variable vale 0 porque estamos en el origen y. Y esta sería la expresión de los momentos. Este sería el momento que ocasiona la rotación en y este sería el momento que ocasiona la rotación en j. Sabemos que la rigidez es el momento dividido entre θ. Si entonces este término dividimos entre θ, nos queda la rigidez que sería 4 veces EI sobre L. A esa rigidez hemos llamado rigidez KII. De la misma manera, el momento en I que produce la rotación J, que se llama momento MIJ, es el momento dividido entre el desplazamiento. Esa sería la rigidez, 2 veces I sobre L. Para calcular el momento al frente, debido a las rotaciones, entonces no cambia el signo, porque ambas convenciones tienen como momentos positivos los antihorarios. Y a la variable z le damos ahora el valor de L y obtenemos estos resultados. Este sería el momento en J que produce una rotación en I y este sería el momento en J que produce la rotación J. Otra vez, cada uno de los momentos divididos entre el ángulo, que es la deformación, nos dan la rigidez. Hemos hallado entonces de la matriz de rigidez estos 4 elementos. De la misma manera, ahora podemos pasar a las ecuaciones que definen la traslación. Entonces, el momento en I, este momento, debido a las rotaciones, K y I. La nomenclatura me dice, el momento está en I y la rotación está en I. El momento está en I, pero la rotación está en J. Esa es la nomenclatura que estamos utilizando. Entonces K y I claramente es 4I sobre L. Y K y J para los momentos en I es claramente 2 veces I sobre L. De la misma manera, en esta expresión, este sería el momento en J debido a I. Por lo tanto, KJI es otra vez 2 veces I sobre L. Y este sería el momento, la rigidez KJJ, porque el momento está en J y la rotación también está en J. Entonces KJJ sería 4I sobre L. Entonces, en estas ecuaciones que son las ecuaciones generales, hemos resuelto el caso particular de una barra biempotrada. Estamos resolviendo las rigideces para una barra biempotrada, donde el giro del nudo se transfiere a la barra. Hay una comunicación completa en cada uno de los extremos entre la barra y el nudo. Entonces, simplemente a la ecuación genérica, a las ecuaciones genéricas que hemos obtenido por derivación, le damos los valores que conocemos a los desplazamientos. Estos desplazamientos provocarán momentos y cortantes. Hemos hallado
nos interesan solamente los momentos, porque el equilibrio de fuerzas lo vamos a hallar posteriormente. Bien, eso para las rotaciones. Ahora para las traslaciones, cuando se trata de la traslación, en el origen no hay traslación, en el nudo I no hay traslación ni giro. Una vez que alcanza la posición provisional, el nudo I ya no se mueve más. En cambio, una vez que alcanza la posición provisional, el nudo J sigue moviéndose hacia arriba, pero ya no rota, porque las rotaciones ya han sido consideradas en el caso anterior. No hay rotación en este caso, solamente hay traslación. Estamos hablando de este caso. En la ecuación que hemos visto de las flechas, los desplazamientos verticales, toda vez que el eje Y apunta hacia abajo, son positivos. Este desplazamiento es negativo. Una vez que se tiene esta posición, este nudo ya no se mueve, ni rota ni sube. En cambio, este nudo, para alcanzar la posición final, tiene que seguir subiéndose. Entonces, este sería la flecha en el extremo donde la variable tiene el valor de L. Entonces, esas son las condiciones que vamos a imponer. En el origen, cuando la variable tiene el valor de 0, tenemos no rotación, no desplazamiento. En cambio, cuando la variable tiene el valor de L, sigue desplazándose en el semieje negativo, pero ya no rota. Son las 4 ecuaciones que me van a permitir encontrar A, B, C y D. A vale 0, B vale 0, este es C y este es D. Reemplazo A, B, C y D como antes en la ecuación de la flecha y obtengo la ecuación de la deformada. Esta es la ecuación de la deformada. Particularizamos otra vez para el caso, bueno, reemplazamos estos valores antes en el momento y tenemos la ecuación de los momentos. Esta sería la ecuación de los momentos, donde hemos reemplazado A, B, C y D. Bien, esa ecuación está escrita aquí. Hemos factorizado y hemos expandido la ecuación. Tenemos estos dos términos para el momento Z. Ahora lo que tenemos que hacer es definir cuánto vale el momento en origen, el I, el momento en I, que es para la coordenada Z, 0, y es igual a 6 veces I sobre L por delta. Este es el momento. Bueno, aquí estamos, mejor. A Z le hemos dado el valor de 0, entonces tenemos este momento. El momento dividido entre el desplazamiento nos da la rigidez. 6 veces EI sobre L al cuadrado, entonces habría sido la rigidez traslacional, con signo negativo. Este es un error de escritura, ¿no? No se nota que es un signo negativo, pero lo es. De la misma manera, el momento, antes había que decir, como en el primer caso, que este es el momento horario positivo. Para nosotros un momento horario es negativo, entonces le estamos dando el signo correspondiente. Entonces, este signo negativo ya está en función de la convención del método de las pendientes. En cambio, en el extremo derecho, los momentos antihorarios son positivos para la resistencia de materiales y para el método. Por lo tanto, no hemos hecho ningún cambio. El resultado otra vez es negativo. Cuando Z vale L, haciendo operaciones, persiste un signo negativo. De modo que las rigideces, tanto I como J, son negativas. La rigidez de traslación, el momento en I, cuando se desnivela la barra, es 6 veces I sobre L al cuadrado negativo. Y lo propio pasa cuando queremos hallar el momento en J. De modo que reuniendo todo eso, tanto los movimientos, las cargas, los momentos debido a rotaciones como debido a traslaciones, tendríamos el resultado final. Para una barra empotrada, este es el momento en I
en el momento en el extremo izquierdo debido a estos desplazamientos. En el otro extremo, en el derecho, también estos giros y el desnivel de la base produjeron estos momentos. Hemos resuelto entonces el caso de la rigidez por el desplazamiento. Rigidez, desplazamiento. Entonces ya tenemos las ecuaciones del método. Estas son las ecuaciones de rigidez de una barra en lo que hace a los momentos. Bien, cuando sea una barra articulada, empotrada, entonces tenemos que utilizar las mismas ecuaciones, solo que vamos a dar ciertas condiciones, ¿no? No se conoce teta y en cambio mi es 0. Entonces, si nosotros particularizamos la ecuación general al caso en el cual, si estamos hablando de rotaciones, aquí hay una articulación, entonces cuando el nudo rote, la barra va a tener giro 0. Entonces la rotación del nudo no se ha de reflejar en la barra. No va a tener ningún efecto en la barra. Si es una barra empotrada, si es empotrada articulada, en el extremo articulado no hay interdependencia ni giro ni momento. El momento interactivo es 0, por lo tanto el nudo puede rotar independientemente de la barra. Bien, decíamos que estamos analizando una barra articulada empotrada. Efectivamente, cuando aquí hay una articulación, la rotación del nudo I sigue siendo teta I. Pero esta barra puede haber rotado o no, porque se ha independizado la rotación del nudo con la rotación de la barra. Entonces teta I, que es la rotación del nudo, no se refleja en la rotación de la barra. O sea que la rotación de la barra puede ser cualquiera, no la conocemos. Entonces no podemos utilizar como antes las ecuaciones de teta I de la curva, ¿no? Porque esta curva corresponde a un empotramiento. Cuando sea articulación y este nudo rote, entonces va a ser otra la forma de la barra. Y de esa forma no conocemos cuál es la rotación del extremo derecho de la barra. Lo que sí conocemos en este caso es la interacción de momentos. La interacción, el momento que el nudo carga sobre la barra, ese momento es 0, porque aquí hay una articulación. Entonces, en este nuevo caso, ya la condición no es el teta i de la curva, sino es el momento que se hace sobre la barra. El momento extremo es 0 porque hay una articulación en este lugar. Cuando esta sea la articulación, haremos lo propio. El momento interactivo en el nudo J será 0. Pero la rotación del extremo derecho de la barra no la conocemos porque no conocemos la curva. Entonces ese va a ser el cambio que vamos a tener que aplicar cuando se trata de otro vínculo, como estamos hablando el caso de una barra articulada empotrada. Entonces en el origen, cuando estamos tratando dos rotaciones, cuando se trata de las rotaciones no hay traslación en el origen. Pero ahora ya no conocemos el teta i de la barra, pero sí sabemos que el momento de la barra en la barra es 0, en la articulación. En el empotramiento tampoco hay traslación y la rotación del nudo se refleja en la rotación de la barra. Entonces, estas son las condiciones que nos permiten hallar las rigideces. Siguiendo entonces este mismo procedimiento, encontramos las rigideces de una barra articulada empotrada. Dice que KI, es decir, el momento en I cuando la rotación está en J es 0. El momento en J cuando la rotación en I también es 0. Entonces, en la ecuación general, que sería esta, KI, estamos hablando de la articulación. Una rotación de nudo teta i no produce momento en I. KI es 0.
Una rotación en J tampoco produce momento en el extremo I porque es articulado, entonces KIJ también es 0. Estos resultados los hemos obtenido siguiendo el análisis a partir de las mismas condiciones. Entonces, simplemente estamos deduciendo que los resultados alcanzados satisfacen la condición de articulación en el extremo I. KJJ, que es la única rigidez que existe, entonces corresponde al momento en J cuando la rotación está en J. Es decir, cuando existe esta rotación, en el mismo punto se va a producir un momento, que es este valor multiplicado por θj. Nuevamente, la rotación del nudo no interesa a la barra, porque hay una aislación entre el nudo y la barra. Hay una articulación. Para el desnivel, otra vez, tenemos que la flecha en el origen es 0 y el momento en el origen sigue siendo 0 porque es un extremo articulado. En cambio, cuando se trata de desniveles, al valor de ZL, es decir, cuando el nudo de la derecha suba un valor negativo, la rotación va a ser nula. Entonces, estas serían las condiciones que nos permiten resolver el problema y hallamos las rigideces de la misma manera que antes. Resumiendo entonces, tendríamos que una barra articulada empotrada solamente genera momentos en el empotramiento, en el extremo derecho. La rigidez rotacional, es decir, el efecto de la rotación sobre el momento del extremo derecho, 3 veces 6 sobre L. Y el desnivel también produce solamente momentos en el extremo J. Los momentos en el extremo I articulado son 0. Y aquí estamos viendo lo que podría suceder cuando es al revés, cuando el extremo derecho es empotrado y el izquierdo es articulado. Bien, entonces hemos determinado de esa manera las rigideces, las ecuaciones de rigidez de la barra cuando se tienen movimientos tanto rotacionales como traslacionales. En la siguiente clase vamos a aplicar esta teoría a un caso particular donde vamos a disgregar también. Vamos a ver el efecto de la hipótesis de cálculo de la inextensibilidad de las barras en la cantidad de traslaciones incógnitas. Bien, muchas gracias, nos vamos a ver muy pronto.